La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a diferentes horarios donde se encuentren. Creemos fielmente que es un honor, es un privilegio estar con ustedes siempre en sintonía de este tiempo de Fe sin Barreras. Quiero saludar muy especialmente a todos mis hermanos que frecuentemente están en este tiempo, en este programa de Fe sin Barreras, porque es un programa maravilloso, es un programa que está diseñado. Yo estoy seguro que por el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hacer la voluntad de Dios es que nosotros hagamos lo que Él dice que hagamos. Y eso es algo que se tiene que reconocer espiritualmente, porque si no reconocemos la autoridad de Dios como lo que Él es, como Dios, vamos a vivir una ideología, vamos a vivir una religión, pero hacer lo que Él dice es algo que con el tiempo te das cuenta de dónde proviene la sabiduría y la inteligencia, que no pertenece a la dimensión natural, sino a la dimensión espiritual. Y es muy importante que nosotros sepamos el valor que tiene la autoridad de Dios, tanto la autoridad directa de Dios como la autoridad delegada de Dios. Dios delega autoridad a los hombres, y esa autoridad tiene que mantenerse siempre con honor y con respeto. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor establece como un principio fundamental en la vida de un creyente. Cuando nosotros respetamos la autoridad delegada de Dios, respetamos a personas que realmente son llamadas por Dios y que están cuidando y están velando por nuestras almas. Dice la palabra de Dios que el ministro, los pastores, vamos a dar cuenta por las almas de las ovejas. Entonces, la oveja que está en formación de discípulo está creciendo en conocimiento, está creciendo en revelación y debe de estar creciendo en obediencia. ¿Por qué? Porque si no tiene esa característica en la obediencia a Dios, pues va a usar el conocimiento para sus cosas personales, para su vida personal. He ahí cuando uno ve que no existe la obediencia a la autoridad de Dios o a la autoridad delegada, cuando vemos que la persona está viviendo circunstancias que no son muy buenas, que digamos, o que van a suceder cosas que no queremos que sucedan, ¿no? Jesús varias veces estando aquí en la tierra se reveló como Dios. Y pues eso fue un fenómeno para el pueblo que lo rodeaba,
para tener un problema enorme con él, porque no era considerado una autoridad divina, no era considerado Dios, no era considerado, no. Todo lo atribuían a Dios, pero porque era imposible que la divinidad de Dios fuese revelada para los hombres. Eso yo lo entiendo y lo puedo compartirlo, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, y en ese tiempo la gente estaba muerta en delitos y pecados. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que yo soy?, Jesús estableció una revelación a través del apóstol Pedro. Pues comenzaron a decir que él era Juan, que era Elías, que eran diferentes profetas del Antiguo Testamento, y pues estaban diciendo nombres de hombres que ya habían pasado de esta vida. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que estos hombres, si no creían en la reencarnación, porque estaban pensando que el Dios que vendría a salvarlos, porque ellos estaban esperando al Mesías, iba a ser alguien que retornó de la muerte? A mí me llama la atención porque pues ellos conocían la ley, pero Jesús, viendo su situación de capacidad que tenían, le preguntó a los mismos discípulos, ¿y ustedes quién dicen quién soy yo? Y Jesús dijo, le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el enviado de Dios. Entonces ahí vemos que Jesús le contesta, ciertamente no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en el cielo. Esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces nosotros necesitamos que se revele en nuestro corazón. Porque ahí Cristo estableció el fundamento de lo que es hoy la verdadera iglesia. Y le dijo Jesús, ciertamente no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre Celestial que está en el cielo. Ahora veamos el poder que tiene la autoridad de Dios para revelarse al corazón del hombre. Y yo también te digo, Pedro, que sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Sobre este sistema de revelación en tu espíritu. ¿Por qué? Porque si nosotros atribuimos las cosas divinas a la capacidad humana, pues no es compatible, por decirlo así. Por ejemplo, un carro que es eléctrico 100% no le puedes echar gasolina porque ese auto es exclusivamente para usar electricidad. Y viceversa, no porque el carro es de gasolina yo le voy a poner electricidad. La vida, lo que es nacido de la carne, dice la palabra de Dios, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso les digo que la importancia de reconocer lo que Jesús establece para edificar la iglesia. Estamos tratando con que nuestro Dios y Señor es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y esa naturaleza es suficiente para que tú te des cuenta que si Dios te quiere hablar a la hora que Él te quiere hablar, te va a hablar. Y te puede hablar audible, te puede hablar en susurro en tu corazón. Pero tú y yo tenemos también el acceso a oír su voz, abriendo la Biblia y leyendo. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, es Dios mismo hablándonos. Ahora, el tener honor y respeto a la autoridad de Dios, vamos a ver cómo es que la palabra de Dios actualmente
se aplica a nuestras vidas? ¿Cómo es que se aplica la Biblia en nosotros? ¿Cómo es que la Biblia tiene aplicación hoy en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ¿no? Tiene una aplicación totalmente diferente que lo que era el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos la garantía de la redención de nuestro Señor Jesucristo y se establece la justicia de Dios en nosotros. Porque estoy hablando de la autoridad de Dios. Y ahora Dios dice que nos reconcilió con Él. Y esa reconciliación fue hecha por voluntad del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Y el tener vida, ¿no? Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora estamos, si ya no estoy destituido de la gloria de Dios, ahora estoy en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque he sido reconciliado con Dios. Yo no puedo estar en la presencia de Dios sin su gloria. ¿Pero por qué? Por gracia soy salvo, por medio de la fe. ¿Sí? Y eso es algo que muchas personas se tienen que dar cuenta del valor y la importancia de la autoridad de Dios. Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Así como les hablaba en la ley a aquellos hombres de la ley, hoy nosotros, por revelación, deberíamos de tener ya revelado en nuestro espíritu que Jesús es Dios. Yo y el Padre somos uno. Literalmente. Y Él constituyó 5 dones ministeriales, o sea, Él delegó autoridades, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero tiene que haber un orden. ¿Por qué tiene que haber un orden? Porque estamos hablando de que su reino, aquí en la tierra, yo no puedo más que usar mi imaginación para ciertas cosas que me ayuda mucho y te lo recomiendo que lo hagas, como por ejemplo, sabemos sabemos porque sabemos que si vamos al cielo ahorita, al tercer cielo, ¿no? Todo es perfecto. Yo nunca he ido, pero he oído testimonios de personas que han ido, que Dios les ha permitido ir. Y todo es perfecto. Los colores como los vemos aquí no son igual allá. Todo es perfecto. Los árboles allá les cortas, dicen una fruta, y cuando la cortas, ¡pup!, aparece otra. O sea, no hay sazones, no hay sazones de como aquí, que la temporada, ¿no? Y hasta la otra temporada va a volver a dar el árbol, ¿no? No, ahí inmediatamente sale el otro fruto, ¿no? Todas las cosas que hay en el cielo son perfectas. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos la voluntad del cielo aquí en la tierra. Ahora, sabemos que esa naturaleza solamente se puede vivir en el espíritu. Pero requerimos nosotros reconocer que la autoridad del cielo es totalmente diferente a la autoridad de aquí. ¿Por qué? Porque esta tierra se contaminó con el pecado. Ahora nosotros vivimos fuera del pecado y podemos en el espíritu vivir el cielo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque si no vives en el espíritu, vas a vivir en la carne. No hay otra opción. Tenemos hoy en día que rescatar a millones de hermanos y hermanas que aman a Dios, pero están viviendo en la carne. Y están viviendo en la carne porque no saben vivir en el espíritu. Nadie les ha enseñado cómo vivir en el espíritu. Y creo yo la importancia de hablar de la autoridad. Para poder vivir en el espíritu y disfrutar la vida nueva espiritual, usted y yo requerimos reconocer la autoridad de Dios y la autoridad delegada de Dios. Así de sencillo. ¿Por qué?
porque si no, no vivimos el cielo en la tierra. Tiene que haber un orden en la dimensión de donde sí podemos vivir aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en la tierra tenemos muy diferentes los colores, los árboles y todo lo demás que podemos usar de ejemplos, pero en el Espíritu, ¿sí? Somos templo del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos ese acceso, así que sí podemos vivir. ¿Por qué cree que la palabra santidad es una palabra que siempre se está utilizando? Porque Dios dice, quiero que ustedes sean santos como yo soy santo. Y eso lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Él dice. Es la autoridad suprema. ¿Sí? Y santifíquense cada día más, espíritu, alma y cuerpo. La santificación es algo impresionantemente maravilloso. Pero para eso yo necesito, no es lo mismo someterme en la carne que someterme en el espíritu. Cuando yo me someto en el espíritu a la voluntad de la palabra de Dios, se revela la palabra. Cuando yo obedezco en la carne la palabra, va a ser un arranque y después voy a abandonar lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque así opera la dimensión de la carne. Entonces vemos del mismo Jesús afirmando que Él es Dios, estando aquí en la tierra. Y vemos que Jesús se manifestaba como Dios mismo por los mismos atributos, las habilidades que Jesús tiene. Y Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Sigue teniendo los atributos, hermanos, en nosotros como hijos de Dios. Yo he visto a muchos hermanos y hermanas que van desarrollando una intimidad con Dios tremenda. Oran mucho, pasan mucho tiempo con Dios. ¿Es bueno? Claro que es bueno. Y es maravilloso. Pero yo estoy convencidísimo que esas personas, si no crecen en una formación de discípulos, con el conocimiento revelado, estando sujetos a un pastor y crecer espiritualmente, van a ser una amenaza y un peligro con el tiempo. ¿Por qué van a ser un peligro y una amenaza con él? Porque van a afectar a mucha gente. Porque todos comienzan a desarrollar dones, y esos dones son dones que Dios otorga. Y son irrevocables. Dios los da porque quiere y a quien quiere y cuando Él quiere. Pero la persona tiene que tener un dominio propio para poder tener la seguridad, la certeza que si en su vida personal, si no tiene un carácter formado con haber vivido bajo la autoridad de Dios, va a ser un problema. Siempre lo he visto en muchos ministros, no uno ni dos, muchos, que no han aprendido a vivir bajo autoridad de ministros. Yo, en lo personal, no puedo más que decirte la verdad. ¿Quieres vivir un balance en tu vida espiritual, palabra y espíritu? Y vivir feliz como persona, ya sea como mujer o como hombre, y ser coherente en todas las cosas, sabiduría de Dios que estés fluyendo en tu vida. Y voy a hablar un poquito sobre la sabiduría, porque tiene que ver con la autoridad de Dios. Mucha gente les gusta fluir en el espíritu, pero no tienen sabiduría. Dice la palabra en Proverbios, en el libro de los Proverbios, dice
Aleluya. Dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrar en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca habla verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justos son todas las razones de mi boca, y no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende. Solamente. Y razonables a los que han hallado sabiduría. Aquí hay algo que tienes que saber. Esta palabra, irrazonable a los que han hallado sabiduría. ¿Usted quiere caminar en sabiduría? ¿Quiere desarrollar la sabiduría de Dios? Fórmese como un discípulo. Viva bajo autoridad. No vas a ser criado ni peón, ni trabajador, no. Vivir bajo la autoridad de Dios y su palabra es vivir en una disciplina que va formando tu carácter, tu manera de proceder, tu manera de vivir. Hoy tenemos a personas que tienen el concepto de la iglesia como algo que no tiene orden, no tiene disciplina. Se atienden las cosas de Dios cuando el tiempo sobra. Y eso dice mucho, que eso habla. ¿Por qué? Porque amarás a Dios sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios. ¿Cómo tú puedes decir yo soy lleno, gloria a Dios, aleluya, en victoria, y no estás viviendo el orden de Dios? Eso no cuadra, eso no es real, es un autoengaño. Y yo me he fijado que eso es diabólico. ¿Por qué? Porque no se ha abierto el entendimiento todavía. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el que pagó ese precio por mí en la cruz? ¿Quién es ese Dios que realmente me dijo, todo es posible si tú crees, Eduardo? Y yo creo fielmente, en el caso mío y el llamado que yo tengo, es que multitudes sean transformadas del reino de las tinieblas, porque es tinieblas creer que vives en Cristo y que agradas a Dios. Cuando uno no agrada a Dios, estás viviendo en un problema grave, gravísimo. Porque una cosa es que el diablo te engañe y otra cosa es que tú te engañes. Hay veces que el diablo no engaña a la persona porque solo se engaña. Pero aquí en este caso usted puede darse cuenta que usted puede leer en el capítulo 8 de Proverbios. Justas son todas las riquezas de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende. Porque hay unos que no entienden. Irrazonables a los que han hallado sabiduría. O sea, hay un raciocinio que dice, no, pues si Dios es mi Dios y es mi Señor y es lo número uno en mi vida, ¿para qué es la razón que Dios te da? Para que la apliques. Es muy fácil. Hasta un niño que ve su bicicleta sin aire, el sentido le dice a él, el razonamiento le dice a él, la capacidad intelectual del niño le dice, papá, tengo que llevar mi bicicleta a que le pongan un parche. El papá, entendiendo las cosas, no le dice, ¿por qué, mijito? Porque el papá entiende que la bicicleta no tiene aire. ¿Sí? Veamos el entendimiento, el raciocinio, la capacidad que hay
que se sobreentiende. Nosotros a veces queremos predicarle a Jesús. Dice la Escritura en el capítulo 8, versículo 10: recibid mi enseñanza y no la plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se pueda desear. No es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito en la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Ahora ahí viene el versículo 15, que es para la iglesia. Totalmente. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan su justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Eso es excelente. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es el fruto que el oro, y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por ese medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Esto es manjares, pero usted léalo en su casa. Proverbios capítulo 8. Y volviendo a que Jesús, siendo autoridad suprema, la iglesia, cualquiera que me esté escuchando, se puede preguntar: ¿realmente a la manera de Dios yo obedezco a Dios? ¿O lo obedezco a la manera mía? Porque hasta que no tomes un paso decisivo, conforme está escrito cuando empieza Jesús a predicar, donde dijo: arrepiéntanse. La palabra original quiere decir: cambia tu manera de pensar. Piensa ahora como Dios quiere que pienses, conforme el Nuevo Testamento. Cuando metanoia, creo que es el significado de la palabra metanoia. Pero el cambiar de pensar, es decir, ahora voy a seguir un instructivo, voy a seguir un manual. Hoy voy a tener la misma Biblia, la misma palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a guiar a toda verdad. Y algo muy especial: la persona del Espíritu Santo. Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y es aquí donde yo he visto a personas que no tienen honor y respeto a la autoridad, ni a la autoridad delegada. Metanoia es una palabra griega que significa cambio de mente o transformación del pensamiento. Se refiere a un proceso profundo de cambio interior. Se refiere a un cambio interior. Cuando usan la palabra proceso, yo veo burocracia. ¿Por qué? Porque es una decisión. Cuando usted... Sí, yo uso este ejemplo. Todos los que tenemos esposa o esposo, llega un momento donde nos casamos o no nos casamos. Y se dice, vamos a poner este ejemplo, y ambos dicen, sí, ok.
en ese momento, dos maneras de pensar se van a juntar. Y ahora, si quieren vivir la vida llevando la fiesta en paz, deben de tolerarse ambos. Sí, cuando ya ambos quieren, los dos quieren gobernar el matrimonio, es un infierno. Pero cuando los dos se ponen de acuerdo, ¿no? En cosas tan sencillas como no dejes el cepillo de dientes ahí, ¿no? O cosas así, que yo he visto casos de violencia matrimonial por tonterías. Pero ante los ojos de Dios, cuando nos casamos bajo la autoridad de Dios, dice la palabra de Dios que ya no somos dos, somos uno. Porque somos una sola mentalidad. Ya tu manera de pensar y la manera de pensar de ella y de él ya no es. Ahora es la nueva de Dios en ambos dos. Por eso la Biblia dice: no hagas yugo desigual. Cuando tú vives tú solo, pues tú tomas tus decisiones y haces lo que te da la gana. Porque vives sola o solo. Yo viví mucho tiempo solo y sé lo que es vivir solo, que saber que yo pongo ahí mi reloj y ahí va a estar, mi teléfono y ahí va a estar, o lo que yo tenga, o mis cosas. Ahora no. Ahorita voy a la herramienta mía ahí en mi casa y sé que anduvo uno de mis hijos ahí. ¿Por qué? Porque ya no está la caja ahí o ya no está aquella pieza ahí. Pero no me enojo. ¿Por qué? Porque es mi casa, son mis hijos, son cosas de toda la familia. Tengo que, al contrario, decir gracias, Señor, porque mi hijo anda arreglando algo que él necesita arreglar. Y cosas así, o sea, ¿por qué? Porque cuando uno se mueve bajo la autoridad de Dios, la vida es preciosa. Y la autoridad de Dios ya está escrita. Pero se requiere la sabiduría genuina de que viene de lo alto para que yo honre la autoridad de Dios y la autoridad delegada. Dice en Juan sí. Aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre. Así directito. Juan 5:23. Aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre. En otras palabras te podría decir, aquel que no honra la palabra, no honra al Padre. Honrar la palabra, óigalo bien, honrar la palabra para mí es obedecer la palabra. Si la palabra dice lo que diga, yo lo voy a decir. No que yo no estoy de acuerdo con la confesión, que yo no estoy de acuerdo con hablar de lenguas, que yo no estoy... Esas personas, la verdad, necesitan metanoia, rewind, regresar la cinta y empezar de nuevo y decir, me voy a convertir. Voy a cambiar mi manera de pensar voluntariamente, voy a pensar como Dios quiere que yo piense. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, pues te vas a convertir en un tonto, te van a manipular. En la carne, si piensas así, sí es cierto. Pero si piensas, cuando tú tienes al Espíritu Santo, escúchame bien, las cosas que son del Espíritu es otra dimensión. ¿Por qué? Porque hay algo que te revela a ti cuando te quieren manipular, cuando te quieren controlar. Lo primero que yo comencé a entender cuando me sometí a la autoridad de Dios y a la palabra y permanecí en la palabra,
Y sí, siempre tuve el honor y el privilegio de tener ese cuidado, de ir a la presencia con Dios y decirle: precioso Espíritu Santo, ¿qué hago en esto? ¿Cómo hago esto? Y hay algo, no sé cómo llamarle, que te revela a tu corazón cuando las cosas vienen de Dios y cuando las cosas no son de Dios. A mí me han dado profetas, que las agarro como Kleenex, las profecías, y voy y las tiro al bote de la basura. ¿Por qué? La Biblia dice: creer a los profetas y seréis prosperados. Pero una profecía en el Nuevo Testamento, hoy en este tiempo, tiene que coincidir con lo que el Espíritu Santo te ha revelado a ti. Si el Espíritu Santo no te ha revelado algo relacionado a lo que el profeta te habló, no es de acuerdo con Dios. Y vemos tanta gente que es manipulada y controlada por profetas de hoy en día. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen sensibilidad espiritual en sus oídos. Y yo los he visto temblar y caer para atrás, pero no es la verdad. ¿Por qué? Tarde o temprano va a salir la verdad de la mentira de ese tal profeta. Por eso tenemos que tener hoy en día, individualmente, cada uno de nosotros, mucho respeto a Dios como autoridad y a la autoridad delegada. Si usted tiene una persona que le pastorea, óigalo bien, y te está diciendo cosas para tu vida, para tu formación, y tú no le haces caso, lo único que estás haciendo es agarrando un cable de alta tensión. ¿Por qué? Porque no es el hombre, es Dios hablando. Dios le da al pastor la sabiduría y la habilidad como cada oveja. Las ovejas son de Dios, no son de ningún pastor. Y para formarse se requiere y se necesita vivir bajo la autoridad. No hay otra. Como el cumplimiento en las responsabilidades donde te estás formando, ¿no? Yo me acuerdo en la universidad que había un maestro muy formal para la materia que nos daba él. No, ni recuerdo qué materia era, pero me gustaba cómo actuaba ese maestro. El primer día de clases checó la lista y dijo: sí, nomás falta esta persona, falta una persona nomás, pero yo voy a hablar con esta persona en privado. Dice: bueno, me vengo a presentar, mi nombre es Sultano de Tal, imparto esta materia y quiero que sepan que toda persona, fíjate bien, toda persona que por el hecho de cumplir el venir a las clases y llegar a tiempo, ya tienes conmigo, dice, como yo califico, tú ya te has ganado, ¿sí?, lo más mínimo de aprobación. O sea que lo único que yo tenía que hacer era llegar a tiempo, todo el tiempo a las clases. Dice: a no ser por una situación de emergencia justificada. Cuando eres estudiante, lo que quieres es pasar los exámenes. Yo llegaba 10 minutos antes y chiflando. ¿Por qué? Porque yo quería pasar la materia. Yo no quería andar con aprietos de que, a ver si, ¿por qué? Porque tenías que cursar otra vez el semestre. Y yo estoy seguro que todo aquel que honra a Dios en espíritu y en verdad ya está aprobado. ¿Por qué?
Porque no lo está haciendo porque le van a poner una calificación. Lo está haciendo por quien es Él. Como el congregarnos, hermanos. El congregarnos es un privilegio. Usted no necesita ser fanático ni religioso para decir, me voy a ir a gozar. Voy a ir a disfrutar el servicio de esta tarde. Me voy a unir con mis hermanos que estamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, para adorar a Dios, y voy a ir a comer. Me voy a preparar mi buen platillo. Porque todo el tiempo es lo que es alimento espiritual, la palabra de Dios. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces decían los discípulos, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ¿no me conoces a mí? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conocieras también a mi Padre. Ahí está el conocer. La palabra conocer es intimidad. Cuando tú tienes una intimidad con Jesús, se revela la autoridad de Jesús. Pero cuando tú tienes nada más, es como, así lo van a entender. Ahorita hay hombres, hablando de un ejemplo, feo. Hombres que están feos. Pero traen dinero, mucho dinero. Y los ves con unas damas que dices tú, aquí no cuadra eso. El hombre feo y la mujer parece que la sacaron de una revista. No necesitas mucha revelación, entendimiento y lo único que tienes que saber es que el hombre tiene mucho dinero. Es todo. Te das cuenta que por el dinero, el día que a ese hombre se le acabó el dinero, se le fueron las bellas mujeres. ¿Por qué? Porque ya no tiene lo que le atrae. En el reino espiritual eso no existe. Porque tú amas a Dios no por lo que te da, sino por quién es Él. Tú le honras a Él por quién es Él. Tú honras la autoridad de Él por quién es Él. Entiéndanlo. Toda persona que nomás viene a buscar a Dios cuando lo necesita, esa persona ni idea tiene qué es Dios, ni la autoridad de Dios. Vive fuera de la voluntad, es rebelde con Dios. Me dijo una persona un día, de todos modos Dios me ama. Créelo que sí, le digo. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Después de que tú te mueras o duermas, ahí yo no puedo opinar. Porque quien dice quién subirá al cielo es Él. Nadie más. Pero vale más no arriesgarse. ¿Por qué? Porque está escrito aquí en la palabra. Mira lo que te voy a volver a leer aquí en Juan 8:19. ¿Dónde está tu Padre?, le decían los que seguían a Jesús. Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieses a mí, conocerás también a mi Padre. Conocer significa intimidad, tener intimidad con Él. El que me ve, ve al que me ha enviado. Son versículos bíblicos claves. ¿Cómo puedes ver tú a Jesús ahorita?
Ve su palabra con los ojos espirituales. Cierra tus ojos físicos y velo con los ojos espirituales. El que ve a mí, lo que dice la palabra es Él. La palabra es Él. Estás viendo al Padre. Y está la instrucción clara y precisa de lo que es la autoridad de Dios. El honrar a Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Eso está escrito en Mateo 11:27. Nadie más que el Hijo. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Ahorita tenemos así de personas yendo a organizaciones cristianas, pero no están en la frecuencia de la vida espiritual. Para estar en la frecuencia en la vida espiritual que Dios nos ha dado, se demanda y se requiere vivir bajo autoridad de Dios. Es fácil. Yo les recomiendo siempre lean Romanos capítulo 8, andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque andar en el Espíritu nos vendieron la idea que es muy difícil. No, es la frecuencia de Dios y su reino. Quiero dejarles saber que en cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, usted puede vivir con poder. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, pero necesitas estar bajo autoridad. ¿Sí? Aleluya. Todo lo que tiene el Padre, dijo Jesús, es mío. Por eso dije, el que toma de lo mío y os lo hará saber. Por eso dije, el que toma de lo mío y os lo haré saber. Aleluya. Siempre ten en mente que la autoridad de Dios no es negociable. Ahorita vamos a regresar, vamos a poner una información que es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas necesitan una iglesia de palabra y de espíritu donde desarrollar su vida espiritual. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración.
Atención, atención. Para usted que desea ser colaborador del Reino de Dios, como promotores a la formación de discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Ejército de Amor le da la bienvenida a aquellos que abren las puertas de su casa a su familia, a sus amigos y vecinos. Los invitamos a ser parte y disfruten de nuestros servicios virtuales en vivo los días jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, hora de Arizona, a través de nuestra página www.ejercitodeamor.org o en nuestro canal de YouTube. Dios, a través de la Iglesia Ejército de Amor, está poniendo esto a su alcance. De modo que si alguno está en Cristo como nueva criatura, tiene nuevos tiempos. Disfrútelos meditando en su palabra. Un consejo del pastor Eduardo Urrea. Oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. El deseo de Radio Vital es el privilegio de proclamar que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, reina, reina. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Radio Vital, el complemento de tu vida. Palabra vital. Aleluya. Bueno, regresamos a este tiempo de Fe Sin Barreras. Quiero saludar a mis hermanas y mis hermanos que están en sintonía en diferentes lugares allá en Irán. Fíjense nomás, gloria a Dios por aquellos hermanos que se encuentran en Irán. Un fuerte abrazo, un saludo. Hermanos de Colombia, México, Estados Unidos, Canadá. Les doy la cordial muy bienvenida a todos ustedes y a aquellos que se conectaron después de tiempo. También, donde quiera que se encuentre, un saludo muy especial a todos. Cada día que aprendemos, como por ejemplo hoy hemos estado hablando de la autoridad. Dice la Escritura: ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, para el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y muchas veces nosotros sabemos que estamos procediendo incorrectamente con Dios, pero no somos agresivos para tomar una decisión. Tenemos que ser agresivos, porque una vez que tú eres agresivo te conviertes en radical. Y cuando tú te conviertes en radical, inmediatamente las cosas comienzan a darse, te comienzas a dar cuenta del poder que hay en Dios y en su palabra. Es extremadamente maravilloso. Quiero agradecerles porque en verdad es algo impresionante. Hay mucha gente que dice: yo amo a Dios. Mentira, lo más lo amas cuando lo necesitas. Y eso no es amor, eso es conveniencia. Hermano, pero tú puedes este día tomar una decisión. ¿Cómo? Toma una decisión. No, pero no tengo ni iglesia, no tengo ni pastor. Pues toma nota. Ejércitodeamor.org, www.ejercitodeamor.org. Entra a esa página, conoce la página y comienza a tener una disciplina como que si estuvieras sentado aquí en la iglesia físicamente, allá en Irán, allá en Canadá, donde quiera que te encuentres. Es tu vida personal, es tu vida espiritual. Todos te podrán dar la espalda, todo el mundo se podrá voltear de cabeza, pero el Señor dijo: yo voy a honrar a los que me honran, yo voy a exaltar al que me honra. Yo, dice el Señor, yo, el que nada es imposible para él, dice, lo voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Oiga, ¿qué más garantía quieres?
Nos está diciendo, no importa, Eduardo, lo que pase en el mundo, diles que yo me voy a encargar de ellos. Y aquí está escrito, o sea, yo te lo digo porque escrito está, donde usted puede verificar. ¿Sí? Aleluya. Quiero compartirte un versículo que encontré ahorita. Aleluya. Juan 15:23. Aleluya. Fíjense lo que dice este versículo. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Tal vez nosotros los que somos latinos, la palabra aborrecer, pues se oye medio diferente, ¿no? A decir odiar. Aborrecer, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. En otras palabras, podría decir, el que me ignora, el que no cree, el que quiere hacer las cosas a su manera. Aquí está, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y es algo que tienes que tomar en cuenta. Aborrecer no es que te digas, yo te aborrezco, no. Pero no me interesa lo que tú dices. Si usted tiene un pastor que te está dando la provisión necesaria para formar tu vida, honra la autoridad de él, porque la autoridad es indispensable en la formación de la vida espiritual. Es que de él proviene el que seamos nosotros sometidos a la autoridad de Dios. Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Si tú te sometes a la voluntad de Dios, verás que a gusto vas a empezar a vivir. ¿Por qué? Porque ahora vas a operar en la sabiduría de Dios. Y vas a poder depender con paz en Dios. ¿Por qué? Porque ahora vas a estar sujeto a lo que Él dice, no lo que el mundo dice. No lo que el mundo de pecado dice. Teníamos una reunión con el equipo de trabajo en radio. Hacemos reuniones todos los compañeros de trabajo. Y mi hermano Willy comenzó a exponer que vio un programa para diseñar con mensajes subliminales, imágenes con mensajes subliminales. Y eso es algo tremendo, porque pues eso es algo normal, la tecnología y el mundo. O sea, el mundo siempre está desarrollando cosas y ciencia para controlar precisamente el mundo. Pero una imagen aplicándole la inteligencia artificial y poniendo un mensaje en visión subliminal es para la vista. Entonces, lo que te quiero decir, que todo lo que es subliminal es son para los sentidos. Oído, que es la música, hay música subliminal. La vista, hay imágenes subliminales. ¿Sí? El olfato, o sea, son los sentidos. Y también tenemos los deseos de la carne. Entonces, todo lo que es subliminal y todo lo que lleva estrategia satánica y diabólica no entra en el espíritu. Y la obediencia que yo te estoy hablando es del espíritu. Cuando tú te quedas en el espíritu, todo lo que haga el diablo y todo su equipo en todo el globo terráqueo jamás va a poder con las cosas que pertenecen al reino de Dios. Tu amigo y servidor te dice, te espero a que tomes una decisión. Toma una decisión, sé radical. Ve y habla con Dios y dile, Señor, me uno con aquellos que van a vivir bajo autoridad. Y voy a disfrutar la autoridad
como todos tus hijos que tú honras porque te honran. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea, no me despido de ti, sino que te digo hasta pronto, te espero mañana. Cada día tenemos fe sin barreras. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.